Muy bien, estimados alumnos, tengan muy buenos días. Vamos a continuar con las clases de biología. Espero que se encuentren muy bien para poder empezar. En este caso vamos a continuar con el tema de funcionamiento celular. Recordemos que la semana pasada vimos clasificación de las células. En este caso ya vamos a ver su funcionamiento. Vamos a ver qué funciones realiza o vamos a ver las principales de esas funciones. Bien, entonces empecemos. Una de las principales funciones que realiza la célula es la función de la nutrición. Incluso la semana pasada vimos que, por ejemplo, las células, de acuerdo a su nutrición, se iban a clasificar en dos tipos. Las nutriciones heterótrofas y la nutrición autótrofa. Pero en este caso, ¿por qué hablamos de la nutrición autótrofa y de la nutrición heterótrofa? ¿Por qué es importante en sí la nutrición? Entonces, primero tenemos que recordar que la nutrición en las células es importante. ¿Por qué? Porque las células a través de la nutrición va a adquirir o va a incorporar dentro de ellas ciertas sustancias, les va a permitir ingresar del medio exterior al medio interior, para que después estas sean transformadas y procesadas y asimiladas para transformarlas en energía y puedan realizar las siguientes funciones que vamos a ver. Entonces, veamos la función, la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. Empecemos con la nutrición autótrofa por aquí. Bueno, yo estoy listo. La nutrición autótrofa. En la nutrición autótrofa viene del término auto. Su mismo nombre viene del término auto. Esto quiere decir que la misma célula va a fabricar o va a producir energía necesaria para realizar otras funciones. Entonces, miren, aquí en nuestra imagen justamente vamos a poder ver todo ello. Vamos a ver, miren, cómo a través del ingreso de dióxido de carbono, sales minerales y agua en conjunto con lo que es la luz solar y el proceso de la fotosíntesis van a transformar todo esto en energía. Un sinónimo de energía, cuando hablemos de energía en las células, vamos a acordarnos de tres letras, ATP, que equivale a lo que es la energía en la célula. Entonces, en este caso, miren, la célula vegetal, ella misma va a producir esa energía a través de lo que es, repito, la luz solar, el dióxido de carbono, las sales minerales y el agua que ingresa. Y de esta manera, miren, uno de los procesos o de desecho, por así decirlo, o que va a liberar lo que es esta célula es oxígeno, que es justamente lo contrario que nosotros hacemos. Nosotros más bien necesitamos asimilar oxígeno y lo que exhalamos en este caso es dióxido de carbono, que en las plantas es al contrario. Miren, ellas captan el dióxido y eliminan oxígeno. Por eso es muy importante recalcar esto para poder valorarlo y de esta manera también cuidar a este tipo de seres vegetales o valorar lo que son las plantas, que son muy vitales porque ellas nos brindan el oxígeno que nosotros tenemos. Entonces, aquí tenemos la nutrición autótrofa. ¿Quiénes, repito, realizan nutrición autótrofa? Lo van a realizar las plantas, todo el reino de las plantas. Vamos a tener árboles, helechos, vegetales, algas también. Todo este tipo de seres vivos van a realizar esta nutrición autótrofa. Y por el otro lado tenemos la nutrición heterótrofa. La nutrición heterótrofa, ¿en qué consiste? Entonces vamos a ver, miren aquí en nuestro diagrama. La nutrición heterótrofa lo realizan las células que no pueden fabricar su propio alimento. O sea, no pueden a través de ciertas sustancias fabricar su propio alimento. En este caso, las células heterótrofas van a necesitar lo que es el ingreso de materia orgánica. Cuando hablamos de materia orgánica, hablamos de materia orgánica más sencilla, para que la misma célula la pueda asimilar y transformar en lo que es energía. Pero necesariamente necesita materia orgánica, que por ejemplo en el caso de la célula vegetal no necesitaba de esta materia orgánica, necesitaba simplemente más bien materia
inorgánica, como son el agua, las sales minerales y el dióxido de carbono, que son sustancias inorgánicas. En este caso necesita de materia orgánica. Bien, esta materia orgánica necesariamente ha tenido que ser elaborada o procesada o derivar de otro ser vivo, ¿sí? Por eso vemos que no puede realizar por sí sola esta, necesita de repente de la materia orgánica residual o materia orgánica más sencilla proveniente de otro ser vivo para que sea captada por lo que es la mitocondria y con ayuda del oxígeno, esta mitocondria libere agua, dióxido de carbono y la energía necesaria para realizar otras funciones que de aquí vamos a ver. ¿Qué nutriciones, por ejemplo? Perdón, qué funciones, por ejemplo? Función de relación y función de reproducción, que son las dos funciones más que vamos a ver. Ahora, en este caso de la célula heterótrofa, vamos a ver que hay ciertas reacciones también que ocurren. Entonces, primero, hasta aquí ya tenemos lo que son la función de nutrición autótrofa y heterótrofa. Ahora, retomando lo que es un poco la nutrición heterótrofa, hablando del ingreso, en este caso, de materia orgánica sencilla, vamos a ver que algunas células pasan fácilmente a través de la membrana lo que son este tipo de sustancias, pero otras tipos a veces no es posible esto de que pasen directamente. Entonces, que van a necesitar cierto tipo de proteínas y ahorita lo vamos a ver, esa diferencia que hay entre el transporte de estas sustancias para que ingresen a la célula. Ahora, una vez que estas sustancias ingresan a la célula, van a sufrir ciertos procesos. A esos procesos que sufren lo llamamos procesos metabólicos. Recordemos, ¿no?, que acá estábamos hablando de que la mitocondria, con ayuda del oxígeno, iba a liberar agua, dióxido de carbono y iba a obtener energía. Y esta energía se va a obtener a través de ciertos procesos metabólicos. En este caso, cuando hablamos de procesos metabólicos, vamos a hablar, en las células se conoce dos tipos de procesos metabólicos. Uno que es el anabolismo y otro que es el catabolismo. Cuando hablamos del anabolismo nos vamos a acordar de la construcción. Y cuando hablamos del catabolismo nos vamos a acordar de la destrucción. Son dos términos opuestos o son dos tipos de reacciones metabólicas opuestas. En el caso del anabolismo, recordamos construcción. ¿Cómo se construye? Vemos que las construcciones, por ejemplo, se colocan ladrillo por ladrillo, estructura por estructura. Entonces vemos de algo sencillo se va a formar algo mucho más grande y mucho más amplio. En cambio, en el catabolismo, que vemos que es destructivo, entonces vamos a tener todo eso, estructura grande, y se va a destruir y formar estructuras pequeñitas o estructuras más sencillas. Entonces, anabolismo constructiva de lo simple a lo compuesto, de sustancias simples a sustancias compuestas. Catabolismo, lo contrario, que viene a ser destrucción. Entonces, de lo compuesto o estructuras mucho más grandes, vamos a pasar a estructuras más sencillas. Y entonces tenemos esos dos tipos de reacciones metabólicas. Ahora, retomando el tema de lo que es el ingreso de estas sustancias al interior de la célula a través de la membrana, vamos a ver que hay dos tipos de transporte en este caso. El transporte pasivo por aquí y el transporte activo por aquí. Aquí lo estoy señalando, transporte activo y por acá, transporte pasivo. ¿En qué se diferencian estos dos tipos de transporte? En que el transporte activo necesita energía, miren, acá está, transporte activo necesita energía, pero el transporte pasivo, si vemos por acá, no necesita energía. El transporte pasivo, a su vez, se divide en dos. ¿Cuáles son? El transporte pasivo por difusión simple y el transporte pasivo por difusión facilitada. ¿En qué se diferencian estas dos? Miren que aquí, por ejemplo, estas sustancias, estas partículas que están de rosado, pasan directamente a través de la que es la membrana
o de la capa lipídica de la célula y pasan de frente al citoplasma. Eso es difusión simple. De frente pasan, difusión simple. Difusión facilitada a través de lo que son ciertas proteínas, miren. Ciertas proteínas en este caso. Ahora tenemos proteínas que van a formar canales, por eso se llama difusión facilitada por mediana de canal. Y por acá tenemos difusión facilitada por una mediana transportadora. La proteína va a ingresa a la sustancia y esta la transporta hacia adentro. Cambio, la proteína que forma lo que es la mediana de canal forma un canal y por ahí pasa lo que es la partícula o la sustancia. Entonces ahí tenemos. Miren, por ejemplo, acá vamos a ver una imagen. Esta imagen, ¿a qué correspondería, por ejemplo? Esta imagen corresponde al transporte pasivo, específicamente en la difusión facilitada por una proteína que va a formar una mediana de canal. Y por acá, miren, tenemos otra imagen. Recapitulando de nuevo, miren, el transporte activo y el transporte activo por acá, que necesita ATP o energía, y el transporte pasivo, que no necesita energía. Los dos tipos de transporte pasivo por difusión simple y transporte pasivo por difusión facilitada. Bien, otra de las funciones importantes que realiza la célula es la función de relación. ¿Por qué es importante esta función? Porque es la función que nos permite reaccionar frente a estímulos externos y de esta manera también poder dar respuesta a estos estímulos. ¿Estímulos de qué tipo pueden haber? Hay estímulos químicos, por ejemplo, cuando se producen cambios en la salinidad, cambios en el pH, cambios en la concentración de ciertos elementos químicos dentro de la célula, estímulos luminosos, por ejemplo, cambios de luz, aumento, disminución de la luz, cambios térmicos cuando se eleva o se disminuye la temperatura, y cambios táctiles, cuando existen ciertos cambios de presión. Por ejemplo, aquí vamos a ver algunos tipos de relaciones entre las células que le va a permitir a ellas desplazarse o moverse. Miren, por ejemplo, por aquí vamos a tener lo que son los pseudópodos, que son prolongaciones del citoplasma que le permiten a la célula movilizarse. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un organismo unicelular. En este caso es una ameba. ¿Qué está haciendo esta ameba? Miren, si ustedes ven, su citoplasma está circulando y está extendiéndose, se está ampliando, por así decirlo. Y de esta manera van a formar lo que son los pseudópodos, que se les conoce como falsos pies, que le va a permitir a esta célula poder desplazarse hasta poder llegar incluso a captar su propio alimento. En este caso estas dos imágenes corresponden a lo que es una ameba, que van a poseer estos pseudópodos. Por aquí también vamos a tener, por ejemplo, lo que son los cilios. ¿Qué son los cilios en este caso? Los cilios son prolongaciones que parecen como ciertos hilitos o como ciertos pelos que son cortos y numerosos, que están presentes en algunas células, que les va a permitir de igual manera desplazarse, moverse o captar su alimento. Hay células que van a poseer más cilios, hay otras células que van a poseer menos cilios. Hay células que presentan cilios un poquito más largos y un poquito más pequeños. Por ejemplo, en las células que están a mi derecha son los parameciums. El paramecium tiene cilios pequeñitos, pero tiene varios. Todo está recubierto o toda su membrana exterior está recubierta por lo que son cilios pequeños. En cambio, por ejemplo, esta célula de acá también tiene cilios, pero son un poquito más largos, pero a su vez también son menos que comparada con la otra célula. Y por aquí también vamos a tener lo que son los flagelos, que son prolongaciones que parecen filamentos muy, muy largos, a diferencia de los cilios. Estos sí son
muy largos comparado con lo que son los cilios. Por ejemplo, aquí estamos viendo lo que son espermatozoides, que tienen flagelos muy largos. Por ejemplo, acá también vamos a tener lo que es una bacteria. Hay bacterias que poseen numerosos flagelos y largos a la vez. Por acá también vamos a tener un protozoo, un organismo unicelular, que también va a poseer, en este caso, un solo flagelo. Uno solo, pero si lo ven ahí, es muy largo. Y bien, pasemos a la función más importante de todo ser vivo. En este caso hablamos de la célula, entonces. ¿Por qué se le considera la reproducción como la función más importante de todo ser vivo? ¿Por qué? Recordemos esto, porque siempre más adelante, en posteriores años, nos van a preguntar, ¿por qué es la función más importante de todo ser vivo? Porque es la que va a generar descendencia o progenie. Por eso hablamos de que en este caso la reproducción se da en las células cuando hay una célula madre o una célula progenitora que va a dar origen a células hijas, que estas pueden ser 2 o más, y necesariamente son idénticas a su progenitora, a su madre, por así decirlo. Vamos a ver 3 tipos de reproducción. El primer tipo de reproducción que vamos a ver es la reproducción por bipartición. Cuando una célula madre origina se divide y origina 2 células hijas. Miren, acá vamos a ver una imagen que va a especificar eso. Miren, ahí está la célula madre que se está por la mitad dividiendo. Se está empezando a ampliar lo que es su núcleo, su material genético, y después por la mitad se parte. Por eso vemos que es bipartición. Bi que viene de dos partes. Se está dividiendo en 2 partes. Y esa célula madre origina 2 células hijas idénticas en este caso, idénticas a la madre. Este tipo de reproducción es característico de los protozoos, amebas y paramecios, que hablamos de organismos unicelulares. Hablamos de organismos unicelulares. Después vamos a tener por acá lo que es la gemación. Cuando una célula madre se divide y origina una célula hija, pero de menor tamaño, más chica. La madre la vemos que es de este tamaño y la hija es más pequeña. Miren, a ver, la imagen. Aquí está, ahorita bien. Perdón, miren, aquí se me pasó mostrar lo que es esta imagen. Por ejemplo, miren, lo que vemos acá son bacterias que se están reproduciendo por de manera a través de la bipartición. Miren, 2 originan 4, 4 a 8, 8 a 16, 16 a 32, 32 a 64, 64 a 128 y así sucesivamente exponencialmente. Por eso vemos ahí cómo se dividen rápidamente, ¿no? Bien, ahora sí regresamos a lo que es la gemación. Miren, hay una célula madre, origina una célula hija de menor tamaño o que se le conoce con el nombre de yema. Y de igual manera esta célula hija genéticamente es igual a la madre. Entonces, miren ahí. Recordemos, esta célula pequeña, esta célula hija se le conoce con el nombre de yema. Ahora, ¿qué células se reproducen o qué organismos se reproducen a través de lo que es la gemación? Mayormente se reproducen de esta manera lo que son las levaduras. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, una imagen microscópica de lo que es una levadura. Aquí están, si ven de cuenta, aquí tenemos una levadura que viene a ser la madre o la progenitora y por acá está la hija o la yema. Entonces, miren, esta imagen es con un microscopio óptico, pero muy potente, y este es con un microscopio electrónico. Y de igual manera, aquí está la célula
madre, y aquí está la célula hija. Y el último tipo de reproducción que vamos a ver aquí, a ver. El último tipo de reproducción es la esporulación. La esporulación se da cuando la célula madre se divide no en una, no en dos, en tres, ni en cuatro, sino en varias células y que luego se van a liberar. Citoplasma se rompe y estas células hijas nacen, se esparcen al medio. Entonces aquí vamos a estar viendo que la célula madre hija va a generar divisiones sucesivas. Aquí está, miren. A ver, ¿se fue la imagen? Ahí está la imagen. Entonces, miren, la célula madre realiza divisiones sucesivas. Un núcleo, miren, 1, 2, 3, 4, 4 a 8 y así sucesivamente. Y después se van a liberar. Su citoplasma se rompe y quedan las células hijas liberadas a manera de esporas en este caso. Por eso es que la llamamos esporulación. ¿Qué organismos realizan este tipo de reproducción? Vamos a ver, por ejemplo, que hay los hongos mayormente se reproducen por esporas, pero también, por ejemplo, miren, las anteras de una flor, miren, van a generar un montón de esporas para que posteriormente una de ellas, por lo menos, llegue a lo que es el aparato reproductor femenino, llegue al gineceo y ahí se ocurra lo que es la fecundación posteriormente. Entonces, organismos que se reproducen por esporas son organismos vegetales mayormente y del reino de los hongos también. Muchos hongos se reproducen así por esporas. Listo, aquí hay algunos términos que de repente son nuevos para ustedes, pero eso ya se los dejo en las diapositivas para que ustedes lo lean. Bien, chicos, hasta aquí fue el tema de hoy. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda ya nos estamos viendo en nuestra próxima clase por Zoom. Así que cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Bye.